Mas se você é contra a pena de morte, por que você matou tanta gente? Porque não vale nenhum. Entendeu? Se eu matei, não matei nenhum, coitado. Não vale nenhum. Um repórter falou isso pra mim uma vez. Pedrinho, você falou que não mata pai de família, não mata gente boa. E essas pessoas não têm pai de família. Se fosse pai de família, eles pensaram 1000 vezes antes de entrar no crime. Cuidar dos filhos dele, a família deles. Já que ele entrou, porque não ama nem a família. Hoy te traigo una de esas historias que no solo estremecen, sino que también plantean preguntas difíciles. Vamos a hablar de un hombre cuya vida parece salida de una novela o una serie de televisión, pero que, lamentablemente, es completamente real. ¿Recuerdas la serie Dexter? Sí, aquella sobre un psicópata que, en lugar de atacar a personas inocentes, dedicaba su oscuro talento a eliminar criminales. Una premisa fascinante que nos hizo reflexionar. ¿Un asesino que solo mata a los malos sigue siendo malo? ¿Es un psicópata o una especie de antihéroe? Hoy vamos a explorar la vida del Dexter brasileño, Pedro Rodríguez Filho, mejor conocido como Pedriño Matador. Un hombre que se ha ganado su lugar entre los mayores asesinos en serie del mundo, con un número estimado de víctimas cercano a 100. Pedro nació en 1954, en el estado de Minas Gerais, Brasil, pero desde el inicio su vida estuvo marcada por la tragedia. Llegó al mundo con contusiones en la cabeza, producto de una golpiza que su padre, un hombre violento y alcohólico, le dio a su madre mientras estaba embarazada. Este evento, cargado de violencia y dolor, pudo ser el primer capítulo en la formación del psicópata en el que Pedro se convertiría. Los expertos señalan que muchos asesinos en serie provienen de entornos familiares desestructurados, pero la mayoría comienza su camino mortal en la adultez, generalmente después de los 25 años. Pedro, sin embargo, desafió esta norma. Su primera víctima llegó cuando apenas era un adolescente. Antes de continuar, queremos invitarte a ser parte de esta comunidad que ya cuenta con más de 350 personas, a las cuales agradezco su enorme apoyo. Y seguimos creciendo. Si no quieres perderte nuestro próximo contenido, suscríbete ahora. Ahora sí, sigamos. En la Brasil de hace décadas, la pobreza y la desigualdad eran realidades aplastantes que marcaban la vida de millones. Para Pedro Rodríguez Filho, estas condiciones fueron el telón de fondo de una juventud que lo transformó en un asesino. Cuando tenía apenas 14 años, su vida dio un giro definitivo. Su padre fue acusado injustamente de robo por su jefe, el vicealcalde del lugar, y despedido sin pruebas. Pedro, cegado por la rabia y el deseo de justicia, tomó una escopeta y fue tras el vicealcalde. Sin dudarlo, le disparó y lo mató. Con ese acto, Pedro cometió su primer homicidio. Sin embargo, no se detuvo ahí. Pocos días después, encontró y asesinó a un guardia de seguridad que había sido testigo de su crimen. Así, con solo 14 años, Pedro ya tenía 2 vidas en su cuenta y una vida criminal en ascenso. Consciente de que la policía de la época era tan ineficaz como corrupta, Pedro huyó a Sao Paulo. Allí, en las barriadas, comenzó su inmersión en el mundo del crimen organizado. Formó parte de una pequeña banda y, en medio de esa caótica vida, encontró el amor en una joven llamada Olimpia. Pero el destino tenía otros planes. Olimpia fue asesinada como represalia por la muerte de un narcotraficante, desatando la furia de Pedro. Lleno de odio, juró vengarse de los responsables. Uno por uno, fue localizando y matando a todos los involucrados en el asesinato de Olimpia. En cuestión de meses, su reputación creció, y a pesar de ser solo un adolescente, ya se le temía como un criminal peligroso que no dejaba cabos sueltos. Pero el golpe más devastador llegó poco después, cuando Pedro tenía entre 18 y 19 años. Su padre, un hombre ya marcado por el abuso y la violencia, cometió un acto atroz. Asesinó a la madre de Pedro. Este crimen no solo destruyó a su familia, sino que encendió en Pedro una llama de venganza que lo definiría por el resto de su vida.
El asesinato de su madre fue la gota que colmó el vaso para Pedro Rodríguez Fillo. La rabia y el odio hacia su padre lo consumían. Decidió enfrentarlo cara a cara, no con el propósito de reconciliarse, sino con un plan frío y calculado. Durante una visita a la prisión, fingió querer perdonarlo, pero su verdadera intención era otra: vengar a su madre. Recordando las 21 puñaladas que su padre había usado para acabar con la vida de su madre, Pedro tomó un cuchillo y le asestó 22 puñaladas, una más, como un símbolo de su propio juicio final. Ese acto selló su destino. Pedro fue encarcelado, pero en lugar de arrepentirse, encontró en la prisión un terreno fértil para su instinto asesino. Las cárceles brasileñas de la época eran conocidas por su brutalidad. Para Pedro se convirtieron en su coto de caza. Con un tatuaje en el antebrazo que decía «Mato por placer», se convirtió en una figura temida entre los reclusos. Se deleitaba eliminando a violadores, asesinos y otros delincuentes que consideraba indignos de vivir. Una de las anécdotas más inquietantes de su tiempo en prisión ocurrió durante un traslado entre cárceles. Pedro compartía el vehículo con un violador, y en apenas 2 minutos lo mató sin vacilar. No podía permitir que siguiera viviendo, diría después, justificando su acción. La carrera delictiva de Pedriño Matador alcanzó niveles sin precedentes dentro de las cárceles. Se estima que asesinó a casi 100 personas, la mayoría tras las rejas. Sus métodos eran tan audaces como efectivos. En una ocasión, enfrentó a 5 miembros de una banda que habían cometido atrocidades contra niños. Aunque estaba desarmado, logró matar a 3 de ellos, mientras los otros 2 huyeron, aterrorizados por su ferocidad. Pedro no solo sobrevivía en un entorno hostil, sino que se había transformado en el juez y verdugo del sistema penitenciario. Su vida era una mezcla de venganza, violencia y una particular noción de justicia que lo convirtió en una figura tan temida como controvertida. Pedro Rodríguez Fillo es un caso que desconcierta incluso a los expertos en criminología. Los análisis psicológicos lo clasificaron como un psicópata o sociópata, pero su historia está salpicada de episodios que sugieren un comportamiento emotivo, especialmente en lo que respecta a su madre y su exnovia Olimpia. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Era Pedriño Matador un asesino con empatía? Aunque para muchos en Brasil fue considerado una especie de héroe que limpiaba las cárceles de lo peor de la sociedad, la realidad es más compleja. Pedro no solo mataba a quienes él consideraba malos, también cometía asesinatos por placer. Un ejemplo claro es el caso de un compañero de celda al que mató simplemente porque roncaba. Su tatuaje de «Mato por placer» no dejaba lugar a dudas. Detrás de sus acciones también había un disfrute en el acto de matar. ¿Y dónde está Pedriño Matador ahora? Sorprendentemente, en Brasil, la pena máxima es de 30 años, incluso para crímenes tan atroces como los suyos. A pesar de haber sido condenado por decenas de asesinatos, las leyes le permitieron salir de prisión hace unos años. Según se dice, ahora lleva una vida diferente, habiéndose convertido al cristianismo y dejando atrás su sangriento pasado. Todo lo que hemos contado hasta ahora es parte de la historia de Pedriño Matador, un hombre que vivió entre la violencia y el caos, y que incluso llegó a reinventarse tras salir de prisión. Sorprendentemente, comenzó una nueva etapa como creador de contenido en YouTube, compartiendo historias y reflexiones sobre su vida criminal, lo que atrajo la atención de miles de seguidores. Sin embargo, la vida de Pedriño no podía escapar de su oscuro pasado. El 5 de marzo de 2023, sicarios lo encontraron y acabaron con su vida. Fue asesinado a tiros en las calles de Sao Paulo, un desenlace que parecía inevitable para alguien que vivió siempre al filo del peligro. Aunque las circunstancias exactas de su muerte no están del todo claras, muchos creen que fue una venganza, un ajuste de cuentas relacionado con sus crímenes del pasado. Otros especulan que sus confesiones públicas en YouTube pudieron haber enfurecido a personas influyentes
o a bandas criminales que no perdonan ni olvidan. Así informaron medios brasileños el fallecimiento de uno de los mayores asesinos seriales de Brasil y toda Sudamérica este domingo. 4 impactos de bala acabaron con la vida de Pedro Rodríguez Filo, o Pedriño Matador, como era conocido, quien se encontraba fuera de la casa de su hermana cuando un auto de color negro, con varios encapuchados en su interior, lo acribillaron a quemarropa. Pero su historia plantea un debate moral que sigue dividiendo opiniones. ¿Fue un héroe, un justiciero o simplemente un criminal más? Por un lado, no se puede ignorar que muchos de sus crímenes ocurrieron en un contexto donde las cárceles estaban llenas de los peores delincuentes. Sin embargo, su tatuaje y los asesinatos cometidos por razones triviales dejan claro que no todo fue justicia. Este caso extraordinario sigue siendo un rompecabezas moral y psicológico. Nos lleva a cuestionar las líneas entre el bien y el mal, entre la justicia y la venganza. ¿Tú qué opinas? ¿Se puede redimir un hombre con un pasado tan oscuro? No olvides darle like, suscribirte y comentar qué te pareció este caso. Así no solo nos haces saber si este contenido es de tu interés, sino que también le dices a YouTube que este tipo de historias merece ser compartido con más personas. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.